mientras la cara diafragmática abarca la superficie anterior y superior, mientras que la cara visceral abarca la posterior inferior. La cara diafragmática es convexa y lisa. Esta está cubierta por peritoneo, excepto en el área desnuda. Y en ella podemos encontrar los recesos subfrénico y hepatorrenal, el ligamento falciforme que divide el hígado en lóbulos derecho e izquierdo, y el ligamento redondo que es un vestigio de la vena umbilical. En el área desnuda podemos observar el ligamento coronario, el cual está formado por una reflexión peritoneal del diafragma en el hígado, y esta consta de dos capas que se unen y así forman el ligamento triangular derecho e izquierdo. La cara visceral es cóncava y está cubierta por peritoneo, excepto en la porción de la vena porta hepática y en el lecho de la vesícula biliar. Esta cara presenta tres fisuras o surcos, que son la anteroposterior izquierda o umbilical, la anterosuperior derecha y la transversal. Y en esta es donde podemos encontrar la triada portal, como vemos aquí eh, en la imagen. Bueno, la cara visceral está directamente relacionada con numerosas estructuras anatómicas que van dejando sus impresiones. Algunas de ellas son el duodeno, la vesícula biliar, la flexura cólica derecha, el colon transverso, el riñón derecho, la glándula suprarrenal y el estómago, que son las que vemos aquí en color morado. Y anatómicamente se divide el hígado en lóbulos, pero ahorita veremos más sobre la anatomía funcional. Bueno, como les comentaba anteriormente, se dividía en el hígado, bueno, el hígado en lóbulo derecho e izquierdo, utilizando como referencia el ligamento falciforme. Y a su vez, el lóbulo izquierdo se divide en el lóbulo cuadrado y en el caudado. Y la anatomía funcional del hígado se compone de 8 segmentos. Cada uno está alimentado por una sola tríada portal, que también se denomina pedículo. Y esta está integrada por las ramas de la vena porta, la arteria hepática y un conducto biliar. Estos segmentos después se organizan en 4 sectores y están separados por las fisuras que mencionamos anteriormente. Y en estas fisuras podemos encontrar también pues 3 venas hepáticas. Dentro del lóbulo izquierdo encontramos el segmento 1, el cual corresponde al lóbulo caudado. Los segmentos 2 y 3 corresponden al lateral izquierdo, el 4 al lóbulo cuadrado, y este se divide en 4A y 4B. Y en el lóbulo derecho se encuentran los segmentos 5 a 8. Siguiendo con el modelo de Bismuth, que es el esquemita azul que les puse en la diapositiva pasada, las venas hepáticas transcurren sobre las fisuras derecha, principal e izquierda y dividen así al hígado en los 8 segmentos antes mencionados. Y esta es como una forma un poquito más esquemática porque a mí me costó un poquito de trabajo comprenderlo. Y bueno, en estas imágenes de tomografía computarizada, se muestra la anatomía segmentaria del hígado en 3 niveles diferentes. Y como podemos ver, no todos están presentes en todos los niveles. Y de hecho, el hígado derecho desciende más que el hígado izquierdo. Ok, en cuanto a la irrigación, la arteria hepática transporta la sangre arterial sistémica oxigenada y este tiene un alto flujo. Proporciona cerca del 25% de todo el flujo sanguíneo hepático y del 30 al 50% de la oxigenación. La descripción habitual de la perfusión arterial del hígado y del árbol biliar solo se da en un 60% de las ocasiones. Entonces es muy importante que tengamos en mente que existen estas variaciones para evitar lesiones durante la cirugía.
Y pues como, o sea, lo que está narrado como pues la descripción habitual es que el tronco celíaco nace directamente de la aorta, justo por debajo del hiato diafragmático, y esta arteria emite tres ramas: la arteria esplénica, la gástrica izquierda y la arteria hepática común. Y la arteria hepática común también se denomina como hepática propia, y esta a su vez se subdivide en hepática izquierda y hepática derecha. La vena porta suministra cerca del 75% del flujo sanguíneo hepático y pues pese a llevar sangre pues, capilar y que en gran parte es desoxigenada, pues aporta un alto nivel de oxígeno al hígado, que puede ser desde el 50 hasta el 70%. Y la vena porta se forma detrás del cuello del páncreas por la confluencia de la vena mesentérica superior con la esplénica, y la mesentérica inferior se une con la esplénica. Aquí también. Y bueno, la anatomía de la vena porta y sus ramas es un poco más constante que la arteria hepática. Y como comentábamos, la anatomía arterial hepática es muy variable. Y para esto vamos a definir dos términos: el vaso accesorio y el vaso reemplazado. Un vaso accesorio es aquel que tiene un origen aberrante, o sea, este se añade, pues, o sea, se añade a la ramificación habitual, mientras que el reemplazado quiere decir que el origen es aberrante totalmente. Y en general, como comentábamos, pues la arteria hepática se origina en el tronco celíaco, pero pues sus ramas o todo este sistema en general puede provenir de la arteria mesentérica superior. Y también las arterias hepáticas derecha e izquierda pueden nacer también directamente del tronco celíaco. Y como les comentaba, pues todas estas variaciones son importantes a la hora de realizar pues alguna cirugía como una resección o cuando hay intervenciones radiológicas para que se interprete adecuadamente. Bien, la primera descripción de las arterias hepáticas aberrantes o las accesorias se atribuye a Höller, pero después surgió una que es la que se usa en la actualidad, que es la descrita por Michels. Y esta describió 10 variantes anatómicas y propuso esta clasificación. Y bueno, el tipo 1 es y en esta la arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda tienen su origen en la arteria hepática común, mientras que la menos frecuente es la tipo 10, y en esta la arteria hepática común surge directamente de la arteria gástrica izquierda, que sería, bueno, aquí no aparece, pero ahí está aquí en la tablita. Los conductos biliares intrahepáticos son ramificaciones terminales de las ramas ductales, estas principales, pues la derecha e izquierda, ¿no? Y estas se imaginan en la cápsula de Gleason en el ilio, y junto con las ramas correspondientes de la vena porta y de la arteria hepática forman las triadas portales. Estas están cubiertas por peritoneo y también se denominan pedículos portales, como les mencioné anteriormente. El conducto hepático común desciende y adopta el nombre de colédoco a partir del origen del conducto cístico. Ujú. Y pues el conducto cístico tiene una longitud, trayectoria e inserción que también son variables, y por eso pues también debemos de tomarlo en cuenta. Las anomalías habituales de la confluencia biliar abarcan ciertas variaciones en la inserción de los conductos sectoriales derechos, y normalmente es en la parte posterior, y también puede resultar en una trifurcación de los conductos sectorial anterior, bueno, anterior derecho, posterior derecho y hepático izquierdo. Y cualquiera de los dos conductos sectoriales derechos puede drenar en el conducto hepático izquierdo. Y también puede ocurrir, aunque es muy raro,
que no se cuente con conducto cístico. La inervación parasimpática está dada por ramas de los troncos vagales y la simpática por ramas del ganglio celíaco. Y bueno, la mayoría del drenaje linfático del hígado se dirige al ligamento hepatoduodenal. Y desde aquí van a continuar a lo largo de la arteria hepática hasta los ganglios linfáticos celíacos. Y ya después se van a dirigir pues a la cisterna del quilo. Y también puede acompañar a las venas hepáticas en vez de la arteria hepática y estos van a, mm, bueno, se localizan en la región de la vena cava inferior suprahepática y también pueden ir más allá del hiato diafragmático. Bueno, ahora veremos un poquito acerca de la fisiología del hígado. Como ya sabemos, el hígado es la glándula más grande y tiene funciones como almacenamiento, producción, secreción y metabolismo. Y recuerdan que en Bioca siempre la respuesta segura era el hígado, que te preguntaban dónde se lleva a cabo tal cosa en el hígado. Pues aquí lo retomamos. Y pues recordemos que aquí se lleva gran parte del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, así como la biotransformación. Y pues aquí también se lleva a cabo la formación de proteínas plasmáticas. La bilirrubina es el resultado de la descomposición del grupo M y el complejo bilirrubina-albúmina entra a la sangre de los sinusoides hepáticos. Desde aquí pasa ya al espacio de Dis a través de las grandes fenestraciones sinusoidales y aquí ya se disocian. Después la bilirrubina libre se interna en el hepatocito, se conjuga con y posteriormente pues la mayoría será excretada en el intestino y también pues parte en la orina. Y después la bilirrubina que no está conjugada es reabsorbida al hígado o directamente a la circulación. Bueno, esto es como súper breve porque es algo que ya sabemos, que la bilis es una sustancia alcalina que favorece la digestión y absorción de lípidos. También ayuda a la eliminación de ciertos productos de desecho, como son la bilirrubina y el colesterol. Y bueno, en cuanto al metabolismo de los fármacos, el hígado los transforma mediante dos fases. Y todo esto es para transformarlos de lipofílicos a hidrofílicos y así se pueda facilitar su excreción. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, Jess. No, ninguna, No, Jess, todo gracias. claro. Ok, entonces continuemos ahora con las enfermedades quísticas. Los quistes simples son la lesión hepática pues más común y estos contienen un líquido seroso y es importante mencionar que no se comunican con la vía biliar, no muestran tabicaciones y también suelen considerarse malformaciones congénitas. Estos suelen ser esféricos u ovalados y pueden medir hasta 20 centímetros, o sea, es muchísimo. Son más comunes en las mujeres con una relación de 4:1 y el diagnóstico es normalmente incidental. Y pues bueno, también se podría realizar por medio de tomografía y la ecografía pues es normalmente como la prueba preferida para confirmar los quistes simples y que sean solitarios. Y a veces un quiste voluminoso puede producir síntomas como serían dolor abdominal y sensación de plenitud, pero generalmente son asintomáticos. El diagnóstico diferencial que debemos de tener en mente es la hidatidosis, el cistoadenoma y las metástasis de los tumores neuroendocrinos. El tratamiento solo está indicado si se producen síntomas o no se tiene la certeza diagnóstica. Y el tratamiento no quirúrgico consiste en la aspiración y en la inyección de una sustancia esclerosante, mientras que la cirugía se basa en la fenestración o el descubrimiento de la porción extrahepática del quiste.
Y también la pared del quiste se debe enviar a patología para buscar ciertos indicios de malignización. Y en ese caso se debe de realizar una resección completa. Y bueno, ahí vemos cómo está el quiste y cómo van a drenar el líquido de manera controlada. Bueno, ahí, o sea, se hace todo por la paroscopía y vean cómo está muy superficial. Ahí están entrando dentro del quiste, pero es prácticamente un quiste que está muy superficial en el hígado, entonces es relativamente sencillo y el quiste, vean cómo se deja, como la parte posterior de la pared del quiste únicamente se destecha, por así decirlo, para evitar que sea una cirugía muy cruenta, ¿no? Ok, bueno, ahora continuando con el cistoadenoma biliar. Esta es una neoplasia rara, se suele manifestar por una gran masa quística y puede ir desde los 10 hasta los 20 centímetros. Este quiste posee una superficie como que parece como globo y se observa una protrusión de numerosos quistes con contenido, en este caso es mucinoso y son de diferentes tamaños. Afecta fundamentalmente a mujeres mayores de 40 años y aunque muchos cistadenomas son asintomáticos, algunos pueden presentar síntomas como dolor abdominal, anorexia, náuseas y como pueden ver son muy inespecíficos al igual que el quiste. El diagnóstico suele sospecharse por la combinación de los estudios tomográficos y ecográficos. En la tomografía, con contraste podemos ver el realce de la pared de los tabiques y en la ecografía se observa la estructura quística con un grosor variable de la pared, tabicaciones y también la cavidad llena de líquido. También, pues, los histadenomas tienden a crecer muy lentamente, pero estos pueden progresar hacia una neoplasia maligna que sería el cistoadenocarcinoma. Y bueno, el tratamiento se basa en la exéresis completa y es importante tomar en cuenta que la resección incompleta puede dar lugar a una recidiva o a la formación del cistoadenocarcinoma. Los quistes hepáticos son frecuentes entre los pacientes con la enfermedad poliquística renal del adulto y esta se hereda de forma autosómica dominante. La prevalencia de los quistes hepáticos es muy baja por debajo de los 20 años, pero tiene un aumento en la tercera década de la vida, sobre todo en las mujeres, y mencionaban que tiene una prevalencia de hasta el 80% después de los 60 años. Los quistes hepáticos de los pacientes con poliquistosis renal suelen ser asintomáticos, pero cuando son muchos y muy grandes, o sea que hay una relación quiste-parénquima mayor a uno, pueden ocasionar dolor o distensión abdominal. Y cuando la enfermedad es masiva, se puede producir descompensación hepática, hemorragia, ascitis y hasta encefalopatía. En ocasiones pueden ocurrir ciertas complicaciones, pero estas son poco frecuentes y en ese caso podrían ser infección o hemorragia intraquística. En la ecografía y en la tomografía se aprecian múltiples quistes simples, tanto en el hígado como en los riñones, y puede estar asociado a otros trastornos como diverticulosis y prolapso de la válvula mitral. El tratamiento de la poliquistosis hepática se reserva para los síntomas graves que están relacionados con los
quistes que son pues grandes y numerosos y también con las complicaciones. El tratamiento farmacológico involucra análogos de la somatostatina e inhibidores de la proteína mTOR, como sería el sirolimus. También se practica una aspiración percutánea que puede ser con o sin escleroterapia. Se puede realizar fenestración, ya sea por la parotomía o la paroscopía. Y cuando realizan esto, se observa que el 92% de los pacientes tiene un alivio inmediato y 22% de ellos pueden recaer. También se puede realizar una resección hepática o trasplante ortotópico de hígado. Y bueno, este último solo está indicado si la enfermedad progresa después de la fenestración o de la resección y también si existe disfunción hepática o renal. Y también se puede plantear un trasplante combinado de hígado y riñón si es que hay insuficiencia renal. Y este es un video como esquemático. The following are the technical steps of a transplant. During the procedure, we need to remove the diseased native cell. We divide the blood supply and the bile. Divide the right and left branch of the hepatic artery. The common hepatic and cystic ducts are divided. The portal vein is divided. A clamp is applied to the inferior vena cava, or IVC, below the liver. Another clamp is applied to the IVC above the liver. The hepatic veins are divided. The IVC is divided. The IVC is divided below the liver. The diseased liver is removed. In preparation for the vascularization of the to-be transplanted liver, the openings of the hepatic veins and the vena cava are made into a common channel. This maximizes the outflow of the to-be transplanted liver blood flow. We also create a common opening for the hepatic artery. A whole organ transplant is when the entire liver from a deceased donor is used for transplantation. We begin by connecting the top of the donor IVC to the patient's IVC. Then the IVC below the liver is connected to the patient's IVC. Next, the portal vein is connected, the clamps are removed, and blood flow in and out of the liver is restored. The hepatic artery is connected. Lastly, we connect the bile duct. It is common to be in the hospital for several weeks after the operation. The following are the technical. Aquí. Ahora continuamos con la enfermedad de Caroli. Los quistes de la vía biliar o del colédoco son dilataciones congénitas del árbol biliar y estos se suelen diagnosticar en la infancia, pero pues se puede diagnosticar hasta la vida adulta igual de manera incidental. La mayoría de los quistes biliares afectan al árbol biliar extrahepático, pero el tipo 4 se caracteriza por una afectación de los conductos biliares extra e intrahepáticos, mientras que la enfermedad de Caroli, que es de la que estamos hablando, sería el tipo 5, lo hace por múltiples quistes intrahepáticos. Este se asocia con una mayor incidencia de colelitiasis, colangitis y abscesos biliares. Y los síntomas más comunes que se presentan incluyen fiebre, escalofríos y dolor abdominal. Esto se presenta en la tercera década de la vida y afecta a hombres y mujeres por igual. Y también mencionaban que el 33% de los pacientes va a desarrollar litiasis
y el 7% puede llegar a desarrollar colangiocarcinoma. El diagnóstico se basa en estudios de imagen, la colangiopancreatografía por resonancia magnética, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o por colangiografía transhepática percutánea. Estos confirman la comunicación de los quistes hepáticos con el árbol biliar y por esto es que les mencionaba que los quistes simples no tienen esta comunicación que se menciona aquí. El tratamiento consiste en drenaje biliar y si la enfermedad se limita a un solo lóbulo, se puede realizar pues la resección de ese lóbulo hepático. Y esta está indicada en pacientes que tienen descompensación hepática, colangitis recurrente que no responde al tratamiento y también en colangiocarcinoma pequeño que puede estar en estadios T1 o T2. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, Jess. Ok. Bueno, entonces continuamos con las lesiones hepáticas. Las lesiones hepáticas las podemos clasificar en benignas o en malignas, en sólidas o quísticas, aisladas o múltiples, y también de acuerdo a su origen, ya sea hepatocelular, colangiocelular o mesenquimatoso. Veremos algunas de estas lesiones benignas y de las lesiones malignas hablaremos de carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma. Bueno, ya hablamos acerca de los quistes, sabemos que es una lesión, la lesión benigna más común y que en el ultrasonido los podemos distinguir por ser una estructura anecoica circunscrita con realce acústico posterior. Esto me recordó a cuando vimos molar, que así se veía cada uno. Y bueno, el hemangioma es la lesión sólida benigna más común en el hígado y esta se presenta hasta en el 20% de la población. Es más común en mujeres que en hombres, con una relación de 3:1 y registra una media de edad aproximada de 45 años. Bueno, pues estas lesiones consisten en grandes espacios vasculares que están revestidos de endotelio y también representan lesiones vasculares congénitas que contienen tejido fibroso y también pequeños vasos. Por su tamaño los podemos dividir en pequeños cuando miden menos de 1 centímetro y en gigantes cuando su tamaño es a partir de los 5 centímetros. Pero estos pueden alcanzar un tamaño de hasta los 25 centímetros. Los hemangiomas capilares pequeños carecen pues como de relevancia clínica porque no tienen ninguna sintomatología, pero los hemangiomas gigantes son a menudo el motivo de la consulta quirúrgica, ya que estos, bueno, van a causar síntomas que son el resultado de la compresión de los órganos adyacentes o también porque pueden causar trombosis intermitente. El estudio radiológico permite efectuar el diagnóstico fiable, pero en la mayoría de las ocasiones, pues como comentaba, no se realiza el diagnóstico hasta que es de manera incidental, o sea, que es o sea, le realizan un estudio por otra razón y sin querer se dan cuenta de que tiene un hemangioma. Bueno, en la tomografía y en la resonancia se observa un patrón característico que es el de realce nodular periférico. Este es asimétrico y también es isodenso. Las gamografías con eritrocitos marcados también pues tienen una muy alta sensibilidad, pero casi no se realizan. Entonces, por eso se prefiere mejor la tomografía. Y bueno, la rotura, el cambio de tamaño y la aparición de un síndrome, era el síndrome de Casabar-Merritt, pues son algunas de las indicaciones para la resección quirúrgica. Ok, ahora hablemos acerca del adenoma.
El adenoma hepático es una proliferación benigna de los hepatocitos y estos están en un contexto de un hígado normal. Afecta sobre todo a mujeres jóvenes, igual con una relación bastante alta de 11:1 y sobre todo en mujeres que están entre los 20 y 40 años. El uso de larga duración de los anticonceptivos orales aumenta la incidencia de este tumor y también lo puede hacer el uso de las hormonas anabólicas masculinas. Los adenomas hepáticos suelen ser solitarios, pero en el 30% de los casos se ven lesiones múltiples. Macroscópicamente se observa una lesión blanda y encapsulada con una coloración marrón, como vemos aquí. Y en el análisis histológico, estos adenomas se componen de cordones de hepatocitos que contienen más glucógeno y grasa de lo que normalmente pues contienen. No se visualizan los conductillos biliares y estas lesiones no conservan para nada la anatomía normal del hígado. Los pacientes con adenomas hepáticos pueden presentar síntomas en el 50 o hasta en el 75% de los casos. El síntoma más frecuente es el dolor epigástrico y este puede relacionarse con una hemorragia intratumoral o puede ser causado por los síntomas de compresión local y estos también, bueno, esta compresión puede ser causada por hemorragia intraperitoneal. Recientemente se ha propuesto una clasificación patológica molecular en la que el riesgo más alto de transformación maligna se le atribuye al adenoma hepático con activación de beta-catenina. Pero encontré que no se hace como un diagnóstico molecular, o sea, esto igual es como algo que no se realiza tan comúnmente. Y bueno, en la tomografía con contraste, el adenoma hepático tiende a presentar un realce periférico con progresión centrípeta. Y en la resonancia magnética, el adenoma hepático también presenta ciertas características específicas, como pueden ser una masa heterogénea, que sea bien delimitada, contiene, bueno, puede contener grasa o hemorragia. Los dos principales riesgos de un adenoma hepático pueden ser la rotura. Esta se llega a presentar hasta en el 50% de los casos con una hemorragia intraperitoneal que puede ser potencialmente mortal. Y otro riesgo podría ser la transformación maligna. Los pacientes que acuden con una hemorragia aguda, pues obviamente requieren cirugía urgente. En ellos se les emboliza la arteria hepática y una vez que son estabilizados y reanimados adecuadamente, se realiza una laparotomía para extirpar la masa. Y también dentro del tratamiento, pues hay que resecar las masas que son sintomáticas. Las formas más agresivas de adenomatosis pueden requerir un trasplante de hígado, pero mencionaban que esto tampoco es tan común. La hiperplasia nodular focal es el segundo tumor benigno más frecuente después del hemangioma y también afecta sobre todo a mujeres. Se caracteriza por una cicatriz fibrosa central con tabiques radiales, que lo vemos aquí. Y en el análisis microscópico se observan cordones de hepatocitos benignos que están divididos por varios tabiques fibrosos. Y estos originan la cicatriz central que contienen una arteria. Y pues me parece que la arteria y las arteriolas son lo que forman esta imagen de rueda de carro. Y bueno, si ocurren síntomas, también son muy inespecíficos. Y como hemos visto en todos, el que más destaca es el dolor, pero pues no, no está localizado. El diagnóstico se realiza con tomografía con contraste y resonancia magnética. En la fase arterial de la tomografía se observa una intensa vascularización y en la resonancia magnética
es la cicatriz central no aumentada. Y mencionaban que también el realce se va desvaneciendo con el tiempo y que la lesión se vuelve igual de intensa que el parénquima hepático, ya sea en las fases portal y tardía. Pero cuando no se ve ninguna cicatriz central que debería de ser característica, se requiere la confirmación histológica y también se aconseja la resección para el diagnóstico definitivo. Pero no sé si esto sí se haga, porque pues si no tiene sintomatología el paciente, pues para qué le harían como la resección. Entonces, ahí no estoy muy segura. Y bueno, los pacientes asintomáticos con rasgos característicos en la imagen pues no requieren el tratamiento, pero en los que son sintomáticos o que se presenta como una masa expansiva, ahí sí se debe de pensar en la resección. Los amartomas del conducto biliar suelen ser pequeñas lesiones de 2 a 4 milímetros y estas se visualizan en la superficie del hígado durante la laparotomía, como vemos aquí. Estas son de apariencia firme, lisa y de color amarillento blanquecino. Estas se pueden confundir con lesiones metastásicas y en ese caso se requiere de una biopsia para establecer el diagnóstico. Ok. Ahora hablaremos acerca de los tumores hepáticos malignos. Y bueno, las neoplasias primarias tienen su origen en el hígado y metastásicos cuando pues se diseminan al hígado a partir de un sitio primario extrahepático. Por ejemplo, el más frecuente es el cáncer colorectal, tiene metástasis hacia el hígado en el 60% de los casos. Cuando el origen es de los hepatocitos, se denomina carcinoma hepatocelular y cuando es de los conductos biliares, se denomina colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es la neoplasia maligna primaria más común del hígado y también es una de las más comunes en todo el mundo. Se conocen muchas asociaciones entre las infecciones por virus de hepatitis, también por exposiciones ambientales, el consumo de alcohol, tabaquismo, enfermedades metabólicas genéticas, cirrosis y también el uso de anticonceptivos orales. En general, hasta el 80% de los casos de carcinoma hepatocelular se deben a infecciones por virus de hepatitis B y hasta el 90% de ellos tiene cirrosis. La ecografía desempeña una función muy importante como cribado y detección precoz del carcinoma hepatocelular, pero el diagnóstico definitivo y también pues la planificación terapéutica se suelen basar más que nada en la tomografía o en la resonancia. Eh, Cuando se realizan con contraste, se aprovechan de la hipervascularidad de estos tumores y las imágenes de los patrones pues de esta hipervascularidad es característico. Y pues como les comentaba, también tienen la función de medir la extensión de la enfermedad según la metástasis peritoneal, metástasis ganglionar o el grado de lesión vascular y biliar. En T1 se vería como hipo o isointenso, pero en T2 se ve pues hiperintenso. Y cuando hay invasión a la vena porta, se observa este reforzamiento de un trombo que está marcado con la flecha roja. Bueno, en general los pacientes son hombres que están entre los 50 a 60 años y no como tal porque ser hombre sea un factor de riesgo, sino que ha determinado esta asociación entre pues los factores de riesgo como son el alcoholismo y el tabaquismo. Y bueno, pueden referir dolor en el hipocondrio derecho, adelgazamiento y en algunos casos pues hepatomegalia
o nada más sienten como esa masa abdominal, pero pues no saben identificar qué es lo que les molesta. Y esa masa va a causar también la sensación de plenitud abdominal. Y este es un algoritmo que nos ayuda como a establecer el diagnóstico del hepatocarcinoma. Ok, si ya tenemos a nuestro paciente que tiene una infección crónica por hepatitis B o reúne otros factores de riesgo, pues se le va a realizar como método de cribado la ecografía. Y si encontramos una lesión menor a 1 centímetro, esta ecografía se va a repetir cada 4 meses. Si está estable durante un año, se regresa al cribado convencional. Y si se observa que después de estos 4 meses hubo cierto crecimiento, se realiza ya el algoritmo diagnóstico de hepatocarcinoma. Si la lesión que encontramos es mayor a 1 centímetro, se debe de hacer la tomografía con multidetector o una resonancia magnética dinámica. Y si encontramos lo que mencionaba, que es característico, que es la hipervascularización arterial y hay lavado en fases venosas, bueno, si lo encontramos, ya podemos dar el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Si no lo encontramos, podemos acudir a otra técnica de imagen y si no lo encontramos, se puede realizar una biopsia, pero esto también mencionaban que no era como o sea que prefieren basarse ya en los estudios de imagen antes que la biopsia. Este es otro igual algoritmo que nos ayuda a determinar cuál sería como las opciones de tratamiento que tendría nuestro paciente. Si se encuentra en los estadios Child A y B, pues ya dependiendo del estadio en el que se encuentre, si es inicial 0, A, B o C, y todavía también con los criterios del tamaño de la lesión, podemos ver si nuestro paciente es candidato a trasplante, y si no lo es, se le puede realizar una ablación. Si lo es, se puede realizar una resección. Y la ablación, resección y trasplante son tratamientos que tienen una intención curativa, mientras que los tratamientos con intención paliativa tenemos allá la quimioembolización, que está indicado en pacientes que se encuentran en estadio intermedio B, y el tratamiento sistémico cuando ya nuestro paciente está en un estadio avanzado C, cuando hay invasión portal tumoral, metástasis ganglionares y metástasis a distancia. Cuando ya nuestro paciente se encuentra en un estadio C que no es trasplantable, pues quiere decir que ya está en un estado terminal. Y en este caso, pues el tratamiento ya sería sobre todo sintomático. Y este es igual otra que explica lo que les comentaba, que dependiendo de la clasificación de Child-Pugh, que es toma en cuenta estos parámetros que serían ascitis, encefalopatía, los niveles de bilirrubina, albúmina y también TP. Y dependiendo de esto lo vamos a clasificar y veremos si está en la clase A, tiene una sobrevida de 1 o 2 años del 85 al 100%. Si está en clase B, del 60 al 80% y el estadio C ya pues no es tan alentador porque tiene solo una sobrevida de 35 a 45 años. Y esto es lo mismo que les comentaba, de que si es elegible para resección o para trasplante, y en dado caso de que lo sea, pues se debe de meter en la lista de unos, y también se puede realizar el tratamiento neoadyuvante antes de de un trasplante. Ahora hablemos del colangiocarcinoma. Esta es la segunda neoplasia maligna del hígado. Se refiere al adenocarcinoma de conductos biliares y también involucra las células epiteliales biliares. Se clasifica en cuando son intrahepáticos o extrahepáticos.
Los extrahepáticos también puede ser dependiendo de su ubicación, en proximal o en distal. Y cuando es proximal, bueno, extrahepático proximal, también se le puede denominar el tumor de Klatskin. Este tiene su origen en la confluencia de los conductos biliares y causa ictericia obstructiva. En estos pacientes, si se realiza una biopsia y hay adenocarcinoma, también se debe de buscar un tumor primario. Y para esto tenemos la clasificación de Bismuth-Corlett, que pues también les comentaba que pues puede ser también por las variantes anatómicas. Y en esta imagen vemos a un paciente que fue intervenido por justo un extrahepático proximal y se visualizan las extensiones polipoideas. En el ultrasonido podemos ver dilatación de la vía biliar intrahepática y en la tomografía una masa sólida y ciertas áreas quísticas. Y esto normalmente es intrahepático. O sea, recuerden que hace unos momentos vimos lesiones benignas y que por eso debíamos de resecar como completamente, pues justo era para prevenir el colangiocarcinoma. El tratamiento pues es la resección y en casos graves se puede realizar un trasplante hepático, pero es importante que estos no estén diseminados. Ok, pues aquí podemos ver que se presenta una masa en el hilio hepático y este afecta pues ambas ramas y esto va a condicionar una dilatación de la vía intrahepática. El conducto hepático común presenta una captación de contraste en forma de anillo, que es esta, y los hallazgos sugieren un colangiocarcinoma iliar que se asocia a un patrón formador de masa y también periductal. El cáncer colorectal es una de las causas, bueno, el cáncer colorectal más bien se puede diseminar y causar también cáncer hepático. Y como mencionaba, esto se presenta hasta en el 60% de los pacientes que la padecen. Algunos de los elementos que pueden anticipar un mal resultado es que pues tenga un ataque primario de ganglios, que tenga un intervalo menor a 12 meses sin la enfermedad, que tenga más de un tumor, que el tamaño de la masa sea mayor a 5 centímetros y que el nivel del antígeno anticarcinoma embrionario sea mayor a 200 nanogramos por mililitro. En el ultrasonido se puede ver hipogenicidad y en la tomografía sería hipointenso. Pues, tiene una sobrevida poco alentadora, ya que su supervivencia a 5 años es menor al 10% y la tasa de curación igual es menor al 2%, lo cual es muy bajo, ya es muy agresivo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, No, Jess, Jess. ninguna. Gracias. Ok. Entonces, ahora veremos las infecciones del hígado. El temario mencionaba específicamente los abscesos, entonces eso es lo que veremos. El absceso hepático piógeno es el más común en Estados Unidos y este puede ser único o múltiple. También cuando son múltiples tienen una imagen de panal de abeja y en su mayoría, bueno, puede ser causado por un único patógeno, por múltiples patógenos y en el 20% de ellos podemos encontrar cultivos negativos. El 66% tienen un origen como parecido a E. coli, también puede ser por Klebsiella y dentro de los anaerobios podría ser por Bacteroides fragilis. En el caso de que nuestro paciente tenga endocarditis o tenga catéteres infectados o simplemente con que tenga los catéteres, pues podría ser causado por estafilococos o por los estreptococos.
Ay, creo que aquí escribí súper mal, pero era hígado. Y bueno, es muy importante que esto lo puedan quitar bien, porque si se llega a reventar ese absceso, pues podría causar sepsis. Algunas de las causas son obstrucción de las vías biliares, endocarditis, infecciones odontológicas, eh, que tenga la presencia de catéteres. También podría ser por contaminación directa por el sistema gastrointestinal y también se puede presentar en los inmunocomprometidos. El cuadro clínico es característico, bueno, son muy difusos, pero podemos sospecharlo cuando hay dolor y fiebre. El 33% de los pacientes pueden presentar ictericia. En los laboratorios, pues nada más encontraríamos leucocitosis, BCG aumentada y también AP. Y las pruebas de función hepática saldrían normales. En el hemocultivo, pues solo en el 50% de los casos se puede detectar algo porque el absceso puede que esté de cierta forma localizado. Entonces, por eso es que no lo veríamos como tal en el hemocultivo. En el ultrasonido podremos observar las lesiones redondas u ovales que son hipoecoicas, tienen bordes bien definidos y también pueden presentar ecos internos variables. Y como ven, se ve diferente a un quiste. O sea, ¿sí notan como la diferencia? Sí, sí se ve. Ok. El tratamiento, pues, es la corrección de la cosa primaria. Por ejemplo, si tienen el catéter, pues entonces se retira, se causa se trata esa causa y listo. La antibioticoterapia es empírica y se inicia principalmente para gram negativos y anaerobios. Se puede realizar una aspiración por aguja percutánea y el cultivo, pero pues como les comentaba, esto tiene que ser en un ambiente controlado porque si se revienta, pues puede exacerbar todo este cuadro. La antibioticoterapia se da por 8 semanas. Esto tiene una tasa de éxito de hasta el 90%. Y mencionaban también como tratamiento el catéter de drenaje, pero no es muy útil que digamos. El drenaje quirúrgico es un tratamiento inicial, pero puede llegar a ser ineficiente. En estos casos, y cuando hay resistencia al tratamiento, se puede realizar la resección quirúrgica. Y uno de los diagnósticos diferenciales es el cáncer hepático necrótico. El absceso hepático mediano es causado por entamoeba histolítica. Este tiene una prevalencia del 10% en la población mundial y pues se va a multiplicar y va a obstruir las raíces portales, lo que va a causar el infarto de los hepatocitos. Después, las enzimas proteolíticas van a causar la destrucción del parénquima y estos pueden ser pues únicos o múltiples. Y estos se encuentran en la cara anterosuperior del lóbulo derecho y cerca del diafragma. También la porción central necrótica tiene material purulento. Este puede ser rojizo viscoso, que tiene una apariencia de pasta de anchoas o salsa de chocolate. Y es importante mencionar que es el absceso hepático más común en el mundo. Y aquí está el ciclo de infección que les mencionaba. Y todo esto se da principalmente por la apertura de los quistes. ¿Cuándo debemos de sospechar esto? Pues cuando hay un antecedente de viaje a zonas endémicas y cuando hay dolor en el cuadrante superior. Este, también si nuestro paciente tiene fiebre, hepatomegalia y un absceso. Recordemos que normalmente el hígado no se debe de palpar, entonces si se palpa es porque ya hay hepatomegalia. Pues en los laboratorios no encontraríamos gran cosa, solo leucocitosis y elevación de AP. También se puede realizar una prueba de anticuerpos fluorescentes
pero la ecografía y la tomografía pues es el mejor método porque así podemos visualizar como tal el absceso. En ellos podemos ver que son lesiones redondas con hipodensidad y estas están definidas en una zona con contraste, que sería esta, o la intensificación de su pared. Este tiene un aspecto irregular en la zona periférica del edema, lo podemos ver aquí y aquí. También algo pues característico es que tiene una cavidad central tabicada y se ven los niveles del líquido. Y ya en la tomografía también nos ayuda a ver las lesiones extrahepáticas. El tratamiento principal es con metronidazol, puede ser por vía oral. Este se da por 10 días y tiene una alta tasa de éxito. La fiebre y los síntomas van a ceder entre 3 y 5 días y pues va a disminuir mucho la molestia del paciente. Y la resolución total depende del tamaño. Esto puede ir desde un mes hasta casi un año. Entonces, sí, es importante, pero que lo tengamos en cuenta. Y como método de vigilancia, le podemos realizar una tomografía o un ultrasonido para ver cómo va progresando. La enfermedad hidatídica está causada por Echinococcus granulosus. Esta afecta principalmente al óvulo derecho y es el huésped definitivo es el perro. Entonces, por eso como que tiene una alta prevalencia. Y bueno, los pacientes que tienen quistes que no están complicados cursan asintomáticos. Pero cuando ya son cuando esto se complica, pues van a tener igual dolor y distensión abdominal. Pero como vemos, bueno, como hemos visto a lo largo de la presentación, la sintomatología es más que nada por la presencia de la masa, no causa algo específico, sino es más que nada esa distensión. El diagnóstico es por ELISA, tiene una sensibilidad del 85% y también en el 30% de los casos se puede detectar eosinofilia. ¿Y por qué creen que sea esto? Que en este caso sea importante ver la eosinofilia. Porque habla de un agente parasitario. Ajá, exacto. Y por eso esto nos podría ayudar a diferenciar si es enfermedad hidatídica o es un absceso piógeno. Y pues bueno, aquí también en las imágenes podemos ver el estadio del quiste, cómo es que se encuentra y si hay presencia de calcificaciones anulares. En la tomografía se pueden observar pues las masas hipodensas bien definidas y se pueden ver estos quistes hijos en la periferia, que serían estos. El tratamiento es con albendazol cuando los quistes son pequeños y también pues son asintomáticos. Y una vez que se diagnostica esto, aún así se le tiene que dar tratamiento. Y cuando ya el tratamiento es quirúrgico, en la resección se debe de tener muchísimo cuidado de no romper los quistes. Y bueno, esta resección se puede realizar de manera laparoscópica y cuando ya hay quistes multiloculados, como observamos aquí, podemos observar que ya también podría tener una afectación a pulmón. En realidad fue un tema súper corto, entonces, pues no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Igual, pues les paso la presentación por si surge alguna duda más adelante. Yes, yo tengo una duda. En el caso del absceso hepático amebiano, cuando acabamos el ciclo de metronidazol de 10 días y no mejora, ¿se da otro ciclo o ya se prefiere aspirar el quiste? Pues decía que se prefiere aspirar y ya realizar un cultivo para dar
un tratamiento dirigido, pero como existe este riesgo, no sé si es lo que se prefiera, doctor. Gracias, Jess. Ok. Perdónenme, escuché ya no escuché la última pregunta, es que tuve una llamada que me entró acá, pero ¿cuál fue la duda? Bueno, mi duda era que en el absceso hepático amebiano, una vez que concluimos el ciclo de 10 días con metronidazol y no mejora, ¿se da otro ciclo o ya se prefiere aspirar? ¿De la mediano? Mira, si quieres, regrésate un poquito a la mediano. Absceso hepático mediano. Exacto. A ver el siguiente. Ah, bueno, ahí la ves. Sí, pues la gran mayoría responde bien con tratamiento justo para amebiasis, pero cuando son así de grandes, en ocasiones tratamos más bien de darles el antibiótico y si, a ver, pásate otra siguiente, es que no me acuerdo dónde fue, si fue en esta o en la de quiste hidatídico. No, una antes. No, sí fue en Amebiano en donde lo mencionaste. No, una después. La idea es que, o sea, irlo siguiendo y sí se puede extender el tratamiento. Normalmente se da 7 a 10 días, pero no usualmente en quistes tan grandes hay respuesta tan rápida. Eh, y el punto es que tengamos como respuesta o resolución de la respuesta inflamatoria, es decir, como dice ahí, la fiebre, el malestar, las molestias pueden resolver con el tratamiento antibiótico y luego nada más se vigila. Entonces se puede dar ultrasonido, se puede seguir con ultrasonido con tomografía para ver que eventualmente desaparezca, pero sí puede llegar a tardarse, pues como viene ahí, varios meses en que tengamos en que llegue a desaparecer por completo el absceso. Y a veces las cavidades no llegan a resolver, pero el absceso desaparece y se quedan como cavidades quísticas, ¿no? Entonces, no, la resolución va más de la mano con la respuesta clínica más que con la respuesta radiológica, por así decirlo. Ok, doctor, gracias. Gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, doctor, muchas gracias. Perdón, denme un segundo. Perdón, es que un paciente que está en piso ahí con algo de dolor. ¿Alguna otra duda entonces? Miren, la clave en lesiones hepáticas es básicamente que logren identificar así en un cuadro mental muy fácil qué es lo que distingue cada una de las lesiones. O sea, cómo distinguen un absceso piógeno de un amebiano, de un hidatídico, entre la viñeta clínica que les ponen, o sea, el cuadro clínico y sobre todo los estudios de imagen, que es lo que a veces hace la diferencia entre algún tipo de absceso o cómo diferenciar una hiperplasia de un adenoma, si tiene esta cicatriz como estrellada central o el antecedente de estrógenos en el consumo de la paciente joven, anticonceptivos orales y como que esos datos clínicos relevantes que son los que hacen la diferencia entre un cuadro clínico y otro y puedan como definir hacia dónde va el paciente, ¿no? Si es un hepatocarcinoma, es una sola lesión, si son más bien metástasis por hígado, son varias, y siempre en la viñeta clínica se tienen que leer muy bien el caso para poder distinguir una lesión sobre la otra. Esa es como la clave en las lesiones de hígado y luego van a ver también lesiones de páncreas, sucede un poquito lo mismo
y a veces entre la clínica y la imagen es que pueden llegar a tener la sospecha del diagnóstico, ¿ok? Ok, doctor, gracias. Pues sí, no es, la clase creo que está muy bien resumida, como los puntos más importantes, porque es mucha información, pero los puntos importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda. No, doctor, muchas gracias. Bueno, pues Jess, muchas gracias. Entonces, nos vemos mañana, ¿no? A las 6 también. Sí, doctor, gracias. Doctor, gracias. Descansen, bye bye.